Bueno, entre otras cosas, la actualidad de este fin de semana viene marcada también por algo que ocurre fuera de España y que son las elecciones presidenciales en Rusia. Aunque ustedes no se lo crean, no es solo Vladimir Putin el candidato. Hay tres más, un oficialista del Partido Comunista, uno del Partido Liberal y otro del Partido Pueblo Nuevo. A los que ha matado y a los que ha quitado de en medio, pues esos no se pueden presentar. Pero aprovechando que Mira Milosevic ha escrito su último libro, El Imperio Zombie, Rusia y el orden mundial, del que hablaremos ahora, me gustaría saludarla para hablar de este y de otros asuntos. Yo tengo especial devoción por esta investigadora principal del Real Instituto Elcano, magnífica escritora, autora de muchos artículos, ensayos, libros, historias de la Revolución Rusa, todos ellos muy recomendables. Mira, Milosevic, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Carlos, y la devoción es mutua, si puedo decirlo. Te lo agradezco muchísimo. Mira, bueno, en la introducción de tu libro planteas una pregunta, que es cómo explicar la conducta actual de Rusia. Es una respuesta a lo que supusieron presidencias como la de Gorbachev o la de Yeltsin, que algunos decían son capitalismas. ¿Es esa especie de nostalgia del imperio o es algún tipo de obsesión particular de Putin lo que caracteriza este tiempo? Bueno, yo en el libro digo que la conducta de Rusia no se puede explicar con Vladimir Putin, que va mucho más allá, que los problemas de Rusia actual trascienden a Vladimir Putin. Vladimir Putin es una persona muy poderosa en Rusia, pero realmente la conducta de Rusia se debe explicar a través de en mi opinión, a través de los legados zarista y comunista. Vladimir Putin es la persona que usa estos legados para justificar y legitimar su política, pero los problemas de Rusia actual se crearon en la desintegración de la Unión Soviética y Vladimir Putin es la persona que ha intentado dar soluciones a estos problemas. Y sus soluciones han sido la revisión de la identidad nacional rusa, de la identidad estatal rusa, del papel de Rusia en el orden mundial y sobre todo una revisión de las fronteras que Rusia había reconocido en 1991 en la desintegración de la Unión Soviética. Uh-huh. En el libro también detallas paralelismos que hay entre el régimen de Putin y el de los imperios zaristas y comunistas. ¿Cuáles son? Bueno, una de las tesis principales del libro es que el fracaso de Rusia de convertirse en un Estado-nación es una de las claves para comprender la actual conducta de Rusia, ¿no? Pero lo que tiene en común el actual régimen de Rusia con el imperio zarista y el comunista es un sentimiento antioccidentalista de los rusos, es el sentimiento de mesianismo y excepcionalismo ruso, que básicamente tiene sus raíces en la idea de Tercera Roma, pero hablando sencillamente, esta idea de mesianismo es la devoción rusa de salvar primero a los cristianos en la época de Pedro el Grande y sobre todo Catalina la Grande, posteriormente de salvar a Europa de Napoleón y de Hitler, y ahora mismo es salvar a los compatriotas rusos que viven en las exrepúblicas soviéticas, ¿no? Militarismo ruso es otra de las características que es tan presente en el imperio zarista y en el imperio comunista, porque el militarismo ruso es lo que ha posibilitado la expansión del imperio y sobre todo lo que ha contribuido a la condición de Rusia de haber sido un imperio, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Reino Unido o Francia o España, que han tenido un imperio, Rusia ha sido un imperio en el sentido de que se ha creado expandiendo sus fronteras
y lo que de mejor manera había resumido Catalina la Grande cuando dijo: la única manera de proteger mis fronteras es expandiéndolas, ¿no? Esta idea de expandir las fronteras y, en caso de Vladimir Putin, sobre todo de expandir la influencia, porque Vladimir Putin sabe que no puede mantener un imperio porque no tiene dinero, pero sí que quiere mantener la influencia rusa más allá de las fronteras actuales de Rusia. Dice Putin que el futuro de Rusia está ligado a su triunfo electoral, ¿no? Y al triunfo en Ucrania. Y vuelve a sacar la amenaza nuclear. ¿La guerra funciona en el electorado ruso? La lucha contra el enemigo exterior, eso hace que Putin, ya sabemos que no va a tener problemas, pero ¿podría no tener ninguno? Bueno, Putin no tiene problemas de ganar las elecciones, pero si pierde la guerra, a los rusos nunca les han gustado los perdedores, y las derrotas en las guerras, en la guerra, por ejemplo, de 1905 con Japón, produjo el paso de la monarquía absolutista a la monarquía parlamentaria, ¿no? La derrota en la Primera Guerra Mundial produjo la Revolución Rusa. Si Rusia pierde la guerra en Ucrania, Putin también puede perder su poder, ¿no? Hablando del armamento nuclear, es uno de los instrumentos de terror psicológico habitual que Rusia siempre ha usado, pero realmente uso del armamento nuclear en este caso no cambiaría sustancialmente la guerra. Sí, el paisaje estratégico, ¿no? Pero no necesariamente sería una victoria de Rusia en la guerra el uso de armamento nuclear. Hemos visto alguna movilización muy tímida, ¿no? Pero alguna, después de la muerte de Navalny. ¿Eso tiene repercusión en el apoyo electoral a Vladimir? Bueno, yo tengo una enorme admiración a Navalny, pero hay que decir que Navalny es una figura mucho más popular en Occidente que en Rusia. Navalny llegó a tener 13% de los votos en 2013 en las elecciones de alcaldía de Moscú, pero en las generales no ha llegado a 5%. Cuando fue envenenado, 43% de los rusos dijo que no sabía quién era. Quiero decir que Navalny es mitificado en Occidente por diferentes razones, y en Rusia el trato que ha recibido por parte del Kremlin, pues bueno, le puede convertir en un mártir y sobre todo en un símbolo de resistencia al putinismo, pero en estos momentos esto es una minoría de la gente, sobre todo concentrada en las grandes ciudades, ¿no? En San Petersburgo y en Moscú. Francamente, Navalny, si estuviera vivo y estuviera de candidato, no sé si habría podido ganar las elecciones, ¿no? Porque por el control del régimen, por las detenciones de cualquier manifestación, por las multas que la gente paga si se manifiesta en contra del régimen. Hay tres candidatos más, que ninguno es realmente opositor, ¿no? Esto, bueno, pues lo viste así de proceso democrático, pero realmente no parece mucho. Bueno, es un simulacro de las elecciones, es lo que Rusia llama la democracia soberana, ¿no? Que cada país tiene derecho de tener su propia democracia, es un poco esta la idea, pero en Rusia existe ahora mismo una oposición oficial, la oposición no oficial y la oposición en exilio. La oposición oficial son los partidos que han sido o creados por el mismo Kremlin para tener este simulacro del sistema multipartidista, y los tres candidatos abiertamente han dicho que no pretenden ganar las elecciones realmente, ¿no? La oposición no oficial es la oposición que no ha conseguido registrarse como tal por una serie de criterios impuestos ya desde 2001 en la ley de los partidos políticos en Rusia,
y el único candidato que realmente está en contra de la guerra en Ucrania y que podría ser una oposición, que es Boris Nadezhdin, él ha sido apartado con la excusa de que no ha tenido suficientes firmas auténticas para su candidatura, ¿no? Y luego existe la oposición en exilio, cuyo líder, entre otros, es Mikhail Yudrorovsky, que es ex oligarca y ex prisionero de Putin, ¿no? Que hoy en día vive fuera de Rusia y que intenta articular y coordinar una respuesta de la oposición en Rusia, pero desde exilio. Por lo tanto, no tiene realmente mucho éxito, lamentablemente. Un zombie es un muerto en vida, ¿no? Un zombie es un cadáver que quiere volver a la vida a través de magia o brujería. Esta es la definición de Real Academia Española. Pero estamos viendo a un Putin aparentemente crecido, da entrevistas, habla de guerra nuclear, deja, en fin, el camino repleto de cadáveres y tal que cual. ¿Qué sentido das al título a un imperio zombie? Bueno, la idea de lo que quería transmitir es que Rusia es un postimperio que ha fracasado en su intento de convertirse en un Estado-nación y por lo tanto intenta volver a la vida imperial de alguna que otra manera, ¿no? Sea brujería, magia. Lamentablemente Putin lo intenta desde la coacción económica o energética hasta la guerra con el uso de fuerza militar convencional, ¿no? No hay brujería exactamente, pero la idea del zombie es alguien que quiere volver a la vida y claramente Putin no necesariamente quiere que vuelva a la vida la Unión Soviética, porque como he dicho, Rusia no tiene dinero para mantener un imperio de estas características, además esto es imposible, pero sí que lo que quiere es recrear la gloria imperial de Rusia, el estatus de gran potencia de Rusia y sobre todo lo que quiere es recrear las zonas de influencia de Rusia en el espacio postsoviético. Te habla Tony Echarri. Buenos días, mira. Buenos días. Mira, te quiero hacer un par de preguntas. Parece claro que Putin se juega su futuro, por lo que estás diciendo. Desde luego, no se lo juega en las urnas, sino en el frente. Estamos poniendo el foco en la necesidad de que Putin fracase en Ucrania para que se produzca un vuelco en Rusia, ¿no? Pero la contraofensiva ucraniana no parece que le esté venciendo de momento. Yo te quería preguntar si Rusia está resistiendo en realidad las sanciones económicas internacionales, como parece, si la gente no se ve afectada a su vida diaria por las sanciones. Y luego una segunda pregunta. Macron dijo que no había que descartar enviar tropas europeas sobre el terreno. ¿A ti qué te parece? Bueno, a la primera pregunta es que las sanciones económicas impuestas por Occidente han sido, por un lado, un símbolo de la unidad de Occidente frente a Rusia, pero no han producido el resultado esperado, que era el colapso económico total, completo de Rusia, que obligaría a Rusia a sentarse en la mesa de negociaciones y negociar un final de la guerra. Esto no se ha producido y según el Fondo Monetario Internacional, la previsión de este año, de 2024, para Rusia es un crecimiento de alrededor de 3%, ¿no? Eso no quiere decir que a largo plazo estas sanciones pueden tener un efecto, pero también aquí hay que decir que Rusia desde 2014 ha estado bajo régimen de sanciones, por lo tanto ha aprendido cómo evitarlas y segundo, hay que decir que en este proceso de evitarlas les están ayudando terceros países, los países del espacio postsoviético, pero sobre todo y también China e India, que están comprando los hidrocarburos rusos con descuento y luego los revenden. India revende, por ejemplo, los derivados del petróleo ruso a Europa, mientras Europa tiene sanciones hacia Rusia y sus hidrocarburos, ¿no? Allí hay una paradójica situación, pero Rusia ha perdido el mercado energético europeo y
intenta obviamente recuperarlo con estas ventas a Rusia y China. La guerra de Ucrania en este sentido ha demostrado una ruptura entre Occidente, una división entre Occidente y resto. Rusia está aislada del Occidente, pero no está aislada del resto del mundo, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, sí, Macron lo que ha dicho era una típica declaración de la ambigüedad estratégica, ¿no? Si tú tienes un enemigo, no puedes hacer lo que se llama contradisuasión. No debes decirle, nosotros nunca vamos a intervenir. Es lo que se hizo al comienzo de la guerra de Ucrania, porque esto da alas y da ideas al enemigo, ¿no? Es la contradisuasión. Es una declaración ambigua, de ambigüedad estratégica, pero en este momento realmente sus declaraciones han sido inmediatamente desmentidas por los aliados y cualquier enfrentamiento directo entre Rusia y los países de la OTAN realmente sería catastrófico porque Rusia es una potencia nuclear. Te habla Esther Jaén. Sí, buenos días. Mira, yo me imagino que el régimen de Putin estará muy pendiente de lo que pueda pasar en las próximas elecciones en Estados Unidos y si acaso a lo mejor puede haber algún intento de intervención, pues eso, vía redes, vía internet, etcétera. Y me gustaría saber tu opinión sobre el impacto que puede tener en las relaciones exteriores de Rusia una eventual victoria de Donald Trump. Bueno, Vladimir Putin ha dicho que prefiere que ganase Joe Biden porque es más previsible que Donald Trump, ¿no? Aunque todos creemos, bueno, la mayoría de los analistas creemos que realmente Putin lo que está esperando es una victoria de Donald Trump para poder acabar la guerra perjudicando a Ucrania y ganando por lo menos los territorios lo que Rusia ha anexionado, ¿no? Yo creo que ahora todos los discursos de los candidatos de las elecciones estadounidenses están en modo de esto, de las elecciones, ¿no? Se dicen cosas mucho más fuertes de lo que sería habitualmente. Lo que entre los analistas estadounidenses y cercanos a Donald Trump incluso se habla de que los Estados Unidos seguiría con el apoyo militar a Ucrania, aunque no con el ayuda económica y financiera directa a Ucrania. Esto dejaría, digamos, a los europeos, ¿no? Pero independientemente quién gane las elecciones en los Estados Unidos, Europa debe ir preparándose a largo plazo para ayudar a Ucrania y para ser capaz de ser un actor estratégico capaz de defender, digamos, y disuadir a Rusia y contener a Rusia, porque la guerra en Ucrania, independientemente cómo acabe, un conflicto con Rusia a largo plazo está garantizado. Smila Milosevic es investigadora principal del Real Instituto Elcano. Acaba de aparecer su último libro, El Imperio Zombie, Rusia y el Orden Mundial, que hemos aprovechado también para analizar estas elecciones presidenciales en Rusia, que bueno, les adelanto con mi perspicacia habitual que va a ganar Vladimir Putin. Sé que me arriesgo mucho en el pronóstico. Mira, Carlos, hay una anécdota buenísima que se acaba de producir también en este sentido. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acaba de escribir en Twitter que felicita a Putin por su arrolladora victoria en las elecciones rusas. Antes de que se hayan producido. Esto sí que es adelantarse a los acontecimientos. Y lo que hace es efectivamente ironizar con el hecho de que vaya elecciones donde no hay candidatos, donde no hay ningún género de duda sobre quién las va a ganar. Mira, un fuerte abrazo. Gracias Otro por para todo. ti, muchas gracias. Hasta Buenos siempre, días. querida amiga.